Dios bendiga, queridos hermanos, amigos que van a estar viendo. Muy buenas noches, que Dios le bendiga grandemente, que Dios sea supliendo todas las necesidades. Damos gloria y honra al Señor porque hay que estar gozoso por la sencilla razón de que Él nos dio esa salvación tan preciosa. Damos la gloria y la honra al Señor en esta noche preciosa, también porque un día más viendo la misericordia de Él. En esta noche quisiera exponer la palabra, en primera de Samuel 16, capítulo 16, del verso 1 al 3. Y dice su palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Preciosa palabra, damos la gloria y la honra al Señor. Oramos por su palabra. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye, tu palabra nos corrige. En esta hora toma el control de lo que vaya a salir de mi boca, Señor, que todo sea para edificación de cada uno, primeramente de mí y de mi familia, y así de cada uno de aquellos mis hermanos, amistades, amigos, que vayan a tener la oportunidad de compartir lo que voy a exponer en esta noche, dándote la gloria y la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, podemos ver aquí en esta palabra que he leído, que aquí en estos versos que acabo de leer, vemos al profeta Samuel cuando Dios lo envía a ungir a David como el nuevo rey de Israel. Y vemos que todo esto es por la desobediencia del rey Saúl. Saúl desobedece a Jehová ofreciendo sacrificios que no le correspondían. Y ya sabemos toda la historia, porque lo que me quiero basar hoy tiene que ver un poco más con lo que Dios hace con cada uno de nosotros, que muchas veces no lo notamos, que muchas veces no nos damos cuenta, aunque lo sabemos, pero no nos damos cuenta de la manera que muchas veces Dios obra en cada una de nuestras vidas. Y en esta historia acá, Dios obró proveyendo un nuevo rey. Pero hay una palabra que me impactó bastante y quisiera que me acompañara usted. Y es, si tiene su Biblia ahí, donde dice, aquí donde leí, el Señor dice: me he provisto de rey. Él no dice: ve y unge a David porque yo decidí y elegí que fuera rey. Me dice: yo me he provisto. Para esto busqué el significado de la palabra provisto. Dice que la palabra provisto, en palabras simplificando, porque el punto es llegar a entender por qué Dios dijo: me he provisto de rey. Y en la definición dice que es un verbo conjugado, pero dice que es abastecer, proporcionar
o conceder aquello que se necesita para algo. También dice que provisto es como ya expliqué, una conjunción de verbos de proveer. Esta acción refiere a apostar, abastecer o procurar de algo. O sea, para un abastecimiento. Y si usted va a abastecerse de algo, es porque lo que tiene ha menguado, y antes que se termine, usted se abastece de lo que necesita. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la provisión de Dios. Por esa razón quise buscar el significado de provisto, porque encierra muchas cosas. Sabemos que Dios es Dios y Él lo creó todo, y dice que lo creó todo por su palabra. Pero aquí, en este capítulo que yo estuve leyendo, es el único que yo encontré donde Dios se dice, me he provisto. O sea, no dice proveí de rey, ve porque proveí de rey, sino me he provisto. O sea, porque como ya sabemos, como expliqué, el rey Saúl había fallado. Entonces fue algo que Dios tuvo que proveerse de otro rey. Pero como Él es Dios, Él sabe todas las cosas que nosotros no sabemos. Él nunca llega tarde ni temprano, sino en el momento. Y hay unos puntos que quería tocar. Uno es, ¿de dónde viene tu provisión? Y sabemos que como cristianos diríamos que de Dios, pero muchas veces estamos confiando en que de dónde viene tu provisión, que en sí es de Dios. Sabemos que trabajamos, o la persona cuando ya no trabaja, pues quien le provee es el medio, es una pensión, o hijos le proveen si no tiene una pensión. Pero en realidad todo abarca a la provisión de Dios, sea financiera, sea de alimentos, o sea de una persona, como aquí habla de que Dios dice, me he provisto de rey. Era necesario, y Él se proveyó de ese rey que sabía que ya había una falla en el rey que había. Entonces el pueblo necesitaba tener un rey en ese entonces. Otro punto que quería tocar es, ¿qué es lo primero que Dios nos cambia cuando venimos al Señor? ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que Dios, en lo que abarca proveer, Él nos proveyó a su único unigénito Hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros. A través de eso es que hoy día podemos decir que tenemos salvación, porque Él dio esa provisión. Sabemos que en la antigüedad se hacían sacrificios, pero los sacrificios era como que aguantaban, o no, esa no es la palabra, como que menguaba un poquito las faltas que cometía el pueblo, pero volvía el pueblo a hacer otra vez lo mismo. Y Dios, sabemos, como dice la palabra, que Dios se cansó de esos sacrificios, porque eran en vanos. Esos sacrificios solo eran temporal. Y sabemos que Dios proveyó de ese único sacrificio que nadie podía hacer, lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Él se proveyó de Jesús
porque sabían que esos sacrificios, así como el profeta, como el rey Saúl había fallado, Dios vio esa falla. Y sabemos cómo fue el proceso, que no había quien hiciera ese sacrificio, que nadie podía hacerlo ni puede hacerlo. Lo que hizo Jesucristo, Jesús en la cruz del Calvario, por nuestras vidas. Entonces, ese sacrificio fue único. Ya no hay que hacer más sacrificio. Dios se proveyó también de su único hijo, unigénito. Como aquí dice que se proveyó de rey para ese tiempo que el pueblo no podía quedar sin rey. Necesitaban un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Y podemos ver que Jesús en sí mismo era divino como también humano. O sea, lo que Dios hace, querido hermano, querida hermana, lo que quiero proyectarte es que todo Él lo hace perfecto. En Dios no es como nosotros, que quizás hacemos un plano. Muchos hacemos un plano. Yo me hago un plano de lo que tengo que hacer en el mes. Pero hay cosas que se pueden salir del plano que yo hice. Pero en Dios podemos ver que las cosas son perfectas. Y cuando Él ve una necesidad, Él nos la suple. Pero aquí cuando yo dije, uno de los puntos que quería tocar, ¿qué es lo primero que Dios nos provee cuando nosotros alcanzamos obtener esa salvación? En esa salvación, un punto que quise tocar es que Él nos hace un corazón nuevo. La palabra dice que en lugar de corazón de piedra, nos hace un corazón de carne, un corazón sensible a Él. Eso es lo primero que Dios cambia en nosotros. Porque si no hay un cambio en nuestros corazones, nosotros no vamos a poder dar el fruto que necesitamos dar como hijos de Dios. Y cuando digo corazón, no estoy hablando del músculo que tenemos. Lo que estamos diciendo, que el corazón es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y las intenciones en general. Entonces estoy hablando de eso, no del músculo. ¿Por qué quise tocar este tema del corazón? Porque es lo primero que Dios trata con el ser humano. Ya que como seres humanos, nosotros mismos, por nosotros no podemos cambiar donde se asienta todo esto que acabo de leer. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones. Entonces, Dios, al ser el proveedor, Él se enfoca en que al obtener esa salvación, como dije, ¿qué es lo primero que Él cambia? Lo primero que cambia en nuestra vida es eso. Porque con un corazón nuevo, como aquí podemos ver, el rey que buscó, la palabra de Dios nos dice que era con un corazón conforme al de Él. ¿Y por qué conforme al de Él? Porque el rey que tenía antes no tenía un corazón conforme al de Dios. Había sido un rey que había sido puesto, elegido por Dios, pero quizás no fue la voluntad a sí misma de lo que Dios quería hacer. Entonces este rey, él, como ya dije, dijo, me he provisto de rey. Y Dios no ha provisto del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Único y sumo sacerdote, que dio su sangre para que nosotros hoy fuéramos redimidos a través de esa muerte crucificial. Entonces, lo primero que nos cambia, como ya dije, ¿qué es? Una pregunta. ¿Qué es lo primero que Dios nos provee cuando venimos al Señor? Nos provee un nuevo corazón. Por eso dije al comenzar que de dónde viene tu provisión, de dónde viene mi provisión. Todo es relativo
a la provisión que Dios haga en nuestras vidas. Si podemos ver cuando Abraham, el padre de la fe, dice la palabra que Dios le pide su único hijo, su amado hijo, su único hijo, para sacrificarlo. Y como ya sabemos que Dios estaba probando a Abraham, probando su fe, probando a ver hasta dónde Abraham decía que amaba a Dios. Algo que en realidad he oído muchos predicadores que dicen que no llegarían hasta ese punto. Yo creo que no hubiese llegado. Yo le hubiese dicho, Señor, provéeme de algo más. Pero el punto que quiero llegar, cuando él alzó sus manos, dice la palabra de Dios, oyó una voz que le dijo que parara. Y no fue coincidencia que cerca de él estaba atrapado el que iba a hacer el sacrificio que Dios quería que hiciera en verdad. Porque como ya dije, él estaba probándolo. O sea, le provió de ese corderito para que lo sacrificara en lugar de su hijo. ¿Y qué te quiero decir? Aunque lo que vaya a hacer lo vaya a hacer corto, querido hermano, amigo. Dios va a proveer esa necesidad que tú tienes. Dios va a proveer todas las necesidades que tengamos, sean físicas, sean de salud. Pero la más grande, querido amigo, si va a ver esto, quisiera transmitirte que lo más grande que el Señor ya nos proveyó fue su único, unigénito Hijo. Porque la palabra de Dios dice que solo a través de Él lograremos ver al Padre y obtener, a través de que obtenemos la salvación a través de Él. Solo en Él hay salvación. Solo a través de Él hay salvación. Solo a través de Él recibimos sanidad, porque lo dice su palabra en Isaías, que a través de Él, por las llagas de Cristo, seremos sanados. Ya Él proveyó, querido hermano, amigo, esa sanidad que tú necesitas urgente. Esa sanidad que para los doctores ya te diagnostizaron con algo que humanamente dicen que no hay solución. Pero yo te digo que sí hay solución, porque Dios tiene solución para todo. Él le dijo, el ángel que fue a visitar a María, le dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? Y así yo te digo en esta noche. ¿Habrá algo difícil para Dios en esa prueba que tú estás pasando, en esa lucha que tú estás pasando? Di esto a ti misma o a ti mismo. ¿Habrá algo difícil para Dios? En esa enfermedad, dite a ti misma o a ti mismo, ¿habrá algo difícil, imposible, para el Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó todas las cosas que existen hasta hoy? Y que aquí te está diciendo que Él se proveyó. ¿Okay? Porque sabemos que David fue ungido. En ese proceso que Dios manda a Samuel a ungir, Él ungió al hijo menor de Isaí. Pero David no comenzó a reinar y a verse lo que Dios había hecho en él hasta después de mucho tiempo. Entonces, tu provisión de sanidad, Él ya la hizo en la cruz del Calvario. Por la llaga de Cristo, tú eres libre, que me escucha. Libre, no hay enfermedad que Dios no pueda libertar, que Dios no pueda sanar. Pero es necesario creer. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible. Es imposible. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Lo que estoy exponiendo. Cuando escuchamos su palabra, esa fe aumenta. Ese grado de fe que tú tienes ya va a aumentar. Y va a decir sí. Porque si lo hizo en el pueblo de Israel, que Él le proveyó ese rey con un corazón conforme al de Él, Él puede hacer lo que es imposible para mis ojos
en este momento. Ese es mi mensaje, de que Él es tu proveedor. Él te va a proveer lo que sea necesario. Si vemos cuando Jesús estuvo en la tierra, a un ciego de nacimiento, Él escupió y con la tierra puso en sus ojos. Y era un ciego que fue de nacimiento. Fue un milagro reconstructivo. ¿Okay? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios puede hacer órganos nuevos. Tan solo créele a Dios. Tan solo cree que Él puede hacerlo. Tan solo ten fe de que sí. De que sí Él puede. De que aunque todos digan que no, sí se puede. Vemos cómo le proveyó, como ya dije, a Abraham. Hay muchas partes que pudiera mencionar de la palabra donde Dios proveyó. Vemos aquí algo que quiero tocar, que tiene un poquito referente a lo que estoy hablando. Y vemos cómo José, cuando fue vendido por sus hermanos, él fue vendido por sus hermanos. Pero eso no sucedió porque así por así. Si tú estás pasando situaciones difíciles, muchas veces las situaciones difíciles es las que te van a llevar al punto que Dios quiere que tú llegues. Al punto donde tú vas a obtener la victoria. Al punto donde el Señor va a tratar contigo en ese trayecto de ese desierto. Pero no te va a dejar sin agua como no dejó al pueblo de Israel. No te va a dejar sin ese maná que significa las provisiones diarias que Dios ha dado a tu vida. Entonces aquí dice, Génesis 41, referente a José. Y un verso que quiero tocar es Génesis 41 al 35, dice, cuando esto sucedió después de que él le pudo interpretar el sueño al rey, porque el rey no supo, olvidó un sueño. Entonces, a través de que él fue el único que pudo revelar este sueño, quise tomar del Génesis 41, solo el verso 35, pero en sus casas, si quieren repasar el 41, van allá, y aquellos que no lo han leído pueden leer Génesis 41 y van a encontrar la historia. Pero yo lo abrevié lo que quiero explicar. Del verso 35 dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Aquí dice que José le está aconsejando, porque iba a venir después una hambruna, iba a venir unos años donde todos los alimentos en ese lugar se iban a acabar. Entonces el sueño tiene que ver con esto. Y aquí lo que le aconseja José, después que ya el rey le pidió consejo, primeramente revelación del sueño, él le da este consejo al rey, donde dice, junten toda la provisión, ¿okay?, de estos buenos años que vienen. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿Por qué quise leer esto? Porque como cristiano, esto lo voy a decir para los que somos ya cristianos, aunque usted, amigo, si lo conoce también, con más razón. Pero, ¿qué te quiero decir en esta noche? Que te abastezca de ese aceite. Como la Virgen es prudente, necesitamos tener ese aceite. Necesitamos reservar ese aceite porque van a venir tiempos difíciles. Y no seamos como las vírgenes imprudentes. Acumulemos esa provisión de la oración, del ayuno, de la búsqueda, de la entrega al Señor. Todos estos años que estamos viendo dificultades, porque van a haber años que lo vamos a necesitar. Sigo leyendo. Aquí él aconsejó que reunieran esas provisiones de los buenos años que le iban a venir. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón. O sea, él estaba hablando de la provisión de trigo, que juntaran ese trigo
en el gobierno del faraón, que significa aquí. Cuando dice bajo la mano de faraón, para el mantenimiento de las ciudades y guardarlo. O sea, esta provisión no tan solo iba a salvar al rey y lo suyo, sino que por esta intervención de José iba a salvar aún a las ciudades que estaban aledañas a donde ellos estaban. Entonces, ¿qué te quiero decir? Con la segunda parte que leí acá, que quise referirlo a lo que leí cuando dijo a Saúl que él se proveyó de rey. Aquí José le está diciendo que la provisión, que la guarden. Pero más adelante, como vemos, le dice para mantenimiento de las ciudades. Querido hermano o querida hermana, es necesario que día a día llenemos nuestra vasija de ese aceite, que son las oraciones para aquellos amigos que no saben, o hermanos que no saben. Esas oraciones, esa búsqueda, porque al tú reservar todo eso en ti, va a haber esa provisión, no tan solo para ti, sino para los que están a tu alrededor, para nuestras familias. Es necesario, querido amigo, querida hermano, que nosotros tengamos ese abastecimiento, de esa entrega, de esa búsqueda, porque los tiempos están difíciles y ya Dios nos proveyó. Él nos proveyó ese sacrificio, como ya dije, a Jesucristo, que a través de Él solo es de creer que Él envió su unigénito Hijo a dar su vida por ti, querido amigo, de reconocerlo como su Hijo y de entregar tu vida al Señor, confesándolo. Porque dice la palabra de Dios que solo, a través de Él vamos a poder lograr la meta de poder ver al Padre. Y de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y allí todo es precioso. Dice que las calles son de oro, que Él nos va a servir a la mesa. Y cuántas cosas bellas que habla en cuanto a cuando Él haga ese acto que estamos esperando. En mis palabras, cuando venga a arrebatar a su iglesia, yo quisiera que nos juntemos ahí, que estemos en ese gozo. Va a ser precioso, va a ser donde ya no habrá más muerte, porque vamos a tener cuerpos transformados. Entonces, mi mensaje para ti en este día es de que nos acerquemos cada día más, busquemos cada día más a aquel que puede darnos lo que nadie puede darnos, aquel que puede llevarnos a obtener esa salvación que es necesaria. Y es el que todavía, mientras estemos en esta tierra, es el único que nos va a proveer. Él se va a proveer de las necesidades que yo he sentido en mi corazón. Tú no tienes que recibir esto, pero yo he sentido más al hacer este mensaje que Dios va a perseverar no solo nuestras vidas de todas las cosas que vienen, sino a nuestras familias y lo que nosotros vayamos a necesitar. Dios nos ha provisto de todo lo que vayamos a necesitar en estos tiempos difíciles. Porque el Dios que yo conozco es el mismo que tú conoces. El Dios que yo conozco es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. El Dios que tú conoces y que yo conozco, dice en su palabra que Él no cambia. Dios no tiene esas variaciones. Él es el mismo ayer y es el mismo hoy. Agárrate de la promesa. La palabra de Dios dice que esa promesa es su Hijo.
su Hijo nos va a llevar a tener vida eterna, porque sabemos que esta carne va al polvo de donde vino. Pero, querido amigo, hazte esta pregunta. Cuando esta carne ya parta, porque todos vamos a fallecer un día. Pero, de ahí en adelante, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu familia? Entonces, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el sumo socorro que es nuestro Dios. Hasta aquí voy a llegar. No me quise alargar tanto, pero Él es nuestro proveedor. Y como hice una pregunta, ¿de dónde viene tu provisión? Viene de Dios, como ya dije. ¿Qué es lo primero que Dios nos provee cuando le reconocemos como a través de su Hijo, como que Él es el único Dios? Él nos provee un nuevo corazón, donde guardamos todas nuestras emociones, pensamientos, intenciones. Y es importante que sea Dios haciendo la obra en nosotros, porque como humanos no podemos. Que Dios te bendiga grandemente en esta noche. Y le puse como tema este mensaje: en tu tempestad, Él es tu provisión. Es el que te provee. Es tu proveedor. En la tempestad que esté, en la circunstancia que esté, Él es tu proveedor de todas tus necesidades. Que Dios te bendiga grandemente. Esto ha sido por esta noche. Que la paz del Señor esté contigo. Que el gozo del Señor esté contigo. La palabra de Dios dice que el gozo que Él da, la paz que Él da, no es comparada a ninguna otra cosa a vida y por haber en esta tierra. Con ese gozo y esa paz te dejo dándole gloria al Señor, honra, esperando que Dios supla todas tus necesidades y te provea todas tus necesidades conforme a su misericordia en gloria. Si cuando vea este mensaje, si quisiera la notificación cuando hago otros mensajes, pues dale un like y suscríbete para así vea más mensajes cuando Dios me permita poder hablar su palabra, con el único propósito de que su nombre sea glorificado. Y si alguien que no conoce de Dios, como siempre digo, y no le ha dado ese corazón al Señor, que son nuestra mente, emociones, pensamientos, te pido que hagas esta oración. Señor, yo reconozco que soy pecador o soy pecadora. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Yo te necesito, yo necesito de ese río de agua viva que eres tú. Yo necesito de esa provisión que eres tú. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no se borre más. Y que yo no me aparte de tus caminos. Ayúdame a seguir hacia adelante. Y si ha hecho esta oración, hágamelo saber para cualquier información que necesite humildemente de la palabra de Dios. Bendiciones. Muy buenas noches.